Bueno, pues Juan Arza, gracias por estar aquí. No sé si mucha gente te conoce, eres consultor, has estado vinculado en el PP, Societat Civil Catalana. Hablábamos antes que hemos coincidido en algún que otro evento del Club de los Viernes y tal, cosas Sí, de constitucionalistas fachas, ya sabes. exactamente, sí, de gente rara. No, bueno, gracias por la disponibilidad, gracias por estar aquí. Estaremos hablando un ratito Un placer. y espero que tú y yo creo que sí, también la audiencia lo va a poder disfrutar. La pregunta de rigor para entrar en materia es que por favor te presentes y luego pues haremos un poco lo que me pasa en muchas entrevistas, que nos lo pasamos bien, pero también nos ponemos un poco de mala leche, porque analizar la actualidad a veces es un poco duro. Sí, Pero bueno, es lo que hay. Así que, pero bueno, por favor, si nos puedes hablar de ti, de tu parte, la vinculación profesional, política, y ahí vamos tocando temas. muy bien. Bueno, pues yo soy Juan Arza, nací en Venezuela, soy hijo de la emigración gallega. Wow. Aunque estoy en Cataluña desde que era muy pequeño, entonces enseguida me catalanicé, en el buen sentido. Y bien, siempre me ha apasionado, me ha interesado muchísimo la política, he creído siempre en aquello de la nobleza de la política, pese a todas las evidencias en contrario. Lo que ocurre es que, bueno, pues tal vez cuando me comenzaba yo a interesar más por la política, hice la carrera de Ciencias Políticas. Era un momento en el que España iba bien, parecía que el país estaba bien gobernado, que llevábamos una buena trayectoria, y me desentendí, me desenganché un poquito de la política, me centré en mi actividad profesional. Soy consultor de empresas, mi especialidad son los recursos humanos, la organización, ese tipo de cosas, que no dejan de estar vinculadas un poco también, ¿no?, a la política de alguna manera. Claro. Me volví a reenganchar muchísimo en la política pues a raíz del procés. Cuando vi que Cataluña se volvía loca, que de repente mis amigos, gente que todo el mundo había vivido, toda la vida había vivido su doble identidad catalana y española con naturalidad, de repente comenzaban a decir que España nos roba, que nos tenemos que ir, y todos los medios de comunicación daban aquel giro que dieron en el año 2012, 2013, etcétera. Me asusté, pensé, estamos ante una corriente populista peligrosísima, y tuve la suerte de coincidir con otras personas que compartían esa inquietud. Fuimos los que crearon Societat Civil Catalana, pues con la intención de darle voz a todas aquellas personas que nosotros veíamos que no estaban representadas ni por los políticos, ni los medios de comunicación, etcétera. Fui el jefe de comunicación de esa organización durante 2 años. Después tuve también una época en la que me desvinculé un poquillo. Volví hace poco, bueno, no hace tan poco, hace unos 2 o 3 años, para ser el tesorero de la organización. Esa responsabilidad también la he dejado después de una temporada. Ahora formo parte de su junta directiva. Por el momento yo creo que también es otra de esas responsabilidades que voy a dejar porque el tiempo no me da para más. Ya. Y mientras tanto he sido durante muchos años militante del PP. Me afilié en el año 96, cuando para mí el PP era la esperanza de regeneración de España, era el partido de las clases medias, de los profesionales, de los empresarios, de los emprendedores, de las personas que querían cambiar este país a mejor frente a una España negra, una España corrupta, una España burocrática, que era la que representaba Felipe González en aquel momento. Y también para mí el PP en aquel entonces era Miguel Ángel Blanco, era Gregorio Ordóñez, era la lucha contra ese nacionalismo violento, feroz, sin escrúpulos, que es el nacionalismo vasco. Y he militado en ese partido durante muchos años, hasta hace relativamente poco, porque he llegado a la conclusión de que no es el instrumento que yo creo que necesita nuestro país, y sobre todo no es el instrumento que necesitamos los catalanes para combatir el nacionalismo.
Y ya acabo diciéndote que ahora estoy involucrado en el proyecto de Valens, que es un partido político que apenas está dando sus primeros pasos y que espero que tenga mucho éxito y que sirva, como te decía, como un buen instrumento para los catalanes que queremos combatir el nacionalismo, que queremos una Cataluña de sentido común, una Cataluña próspera, que no tenemos ningún problema identitario, que convivimos perfectamente con el resto de los españoles. Típico de fachas, que decía antes, ¿no? Sí. Lo digo en coña, digo, porque a veces que el que parece ser más conciliador es el que se le tilda de facha en la actualidad, como un arquetipo, no sé si entiendes un poco mi punto. Sí, aunque yo te debo decirte que creo que tanto la etiqueta de facha como la de ultraderecha... Ya. Creo que están perdiendo un poquito ya el claro, pegamento. De tanto repetirlo. De tanto usarlas, se han desgastado y me temo que aquellos que las utilizaban muy eficazmente para denigrar al adversario y para marginar al adversario, creo que cada vez les están siendo menos útiles. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? La verdad que no sé. Si quieres, del proyecto este de Valens, lo dejamos un poco para el final. Me gusta, ¿no? También hablar de cosas que pueden ser ilusionantes y tal. Has hablado un poco de política y sobre todo de desengaños, ¿no? Por lo que veo, y yo estoy seguro que mucha gente pues también le vibra lo que tú estás diciendo, le resuena. Sí. ¿Crees que vivimos en una época especialmente el otro día hablaba con una persona que entrevisté aquí, que quizás es un momento en el que la desconexión entre sociedad civil, digamos, y política es más grande que nunca. Se puede hacer extensivo izquierdas, derechas, arribas, abajo, y nacionalismo. No sé si compartes un poco este análisis. Sí. Tío, es un poco genérico, pero digo, para ir entrando en materia. Juan. Creo que sí. Creo que esa puede ser una de las... o ese puede ser uno de los problemas más importantes de la democracia hoy en día y en el futuro. Claro. Tal vez porque se han puesto expectativas demasiado altas en la democracia, ¿no? Hemos creído que había una serie de libertades y que había un progreso material, ¿no? Un bienestar que era prácticamente irreversible, y nos estamos comenzando a dar cuenta de que eso no es así, de que eso hay que trabajarlo, de que hay que lucharlo, de que ese bienestar y esas libertades pues no nos han sido dadas o no nos han sido concedidas para siempre, sino que es algo que no es general en el mundo, que el mundo es muy grande, que hay muchos países, muchas regiones que viven sin esa libertad, sin esos derechos y sin ese bienestar material, y que nuestro propio sistema también puede estar en peligro, ¿no? Entonces, hay en ese sentido yo creo que dos posturas, ¿no? Una más negativa, más de resignación, más de, oye, dejarse ir, ¿no? Y hay otra que es más combativa, que es con la que yo me identifico, decir, oye, no, pues tenemos que luchar por aquello que tenemos de bueno y por recuperar aquello que hayamos podido perder en los últimos años. Si tuviéramos que hacer un listado, y preguntas abiertas que me vienen, un listado de problemas que crees que tiene España en general, ¿cuáles podríamos, yo que sé, has hablado de nacionalismo, has hablado también un poco de la España oscura funcionarial, que a veces digo el pensamiento funcionarial que se encuentra en el sector público y en el sector privado, por cierto, desde mi punto de vista. Cierto, sí. No sé, parece que a veces no nos lo terminamos de creer, un poco los españoles, no sé, a ver, ¿cuáles, si pudiéramos enumerar, más allá de lo económico, ¿no? O sea, deuda, insostenibilidad de las pensiones, bueno, podríamos estar hablando un buen rato, ¿no? De los problemas de España. Seguro, y además es que unos están vinculados con los otros, ¿no? Ya. A mí el que me parece más serio, más importante y de mayor impacto a largo plazo es el problema de la educación. Yo creo que tenemos un sistema educativo absolutamente obsoleto, que ya no responde a las necesidades del mundo de hoy en día, por supuesto a las del mercado de trabajo, y que está condenando a muchísimos jóvenes al paro, a la precariedad. Y también que no está transmitiendo los valores y los incentivos adecuados, ¿no? Que no está ayudando a la sociedad a mantener ese bienestar y esas libertades de las que acabamos de hablar. ¿Pero hablas de primaria, secundaria o ya estudios superiores? En todo el sistema educativo. Creo que tanto la educación
digamos, infantil como hasta la educación universitaria. Creo que hay un desalineamiento total con lo que requiere nuestro sistema político y lo que requiere también nuestro sistema económico. ¿Y qué requiere nuestro...? Bueno, requiere personas muchísimo más conscientes de sus derechos, de sus libertades, de sus deberes. De sus deberes. De hecho, en el lenguaje de los políticos y también de los educadores en los últimos años, en las últimas décadas, la palabra derechos está permanentemente en boga y, sin embargo, los deberes se están dejando bastante de lado, ¿no? Las obligaciones. No hay derechos sin deberes. Normalmente unos comportan los otros, ¿no? Y después está una cuestión de habilidades, de conocimientos. Hay una decadencia, me parece terrible, que nos está haciendo polvo. Está, como digo, arrojando a muchísima gente al paro y a la precariedad, porque no les estamos dando las herramientas para poder progresar socialmente, para poder competir en el mundo que tenemos, en este mundo globalizado y en esta economía en la que estamos inmersos, nos guste más o nos guste menos. Entiendo que esto lo haces extensivo al sector público y privado, es decir, las escuelas, o es algo del ministerio, es algo de lo que se dicta de arriba abajo, este problema que estás diciendo. Bueno, yo creo que es un problema generalizado, pero sí que es verdad que aquellos que tienen más recursos pues se pueden escapar un poco de ese problema, ¿no? Es más, me temo que estamos yendo a una sociedad un poco cada vez más polarizada, ¿no? Paradójicamente, a aquellos que nos quieren traer más igualdad, muchas veces lo que traen es más desigualdad y más polarización, y creo que este es el caso. Entonces, creo que hay escuelas y que hay colegios y hay universidades y escuelas de negocio de primer nivel, de élite en España, donde se están formando personas capaces de competir en cualquier lugar del mundo, de trabajar en cualquier sitio, que tienen un nivel excelente en muchísimos sentidos, pero sin embargo el papel que podía jugar la educación pública como ascensor social, pues ese ascensor está averiado desde hace años, ¿no? Y creo que estamos abocados al fracaso en ese sentido y que lo vamos a pagar, ya lo estamos pagando muy caro y lo vamos a seguir pagando muy caro en el futuro. Bueno, es un punto interesante, ahondemos un poco más, es decir, a veces para entender un problema hay que mirar las raíces, ¿no? O sea, hablando de este ascensor social, o estos incentivos, o este declive cultural un poco, ¿cuándo crees que perdimos un poco el norte? Porque, yo qué sé, tú eres mayor que yo, ¿no? Pero me acuerdo, o incluso escuchando a mis abuelos y demás, ¿no? La posguerra, una época durísima, pero entre comillas todo estaba por hacer, ¿no? Bueno, también por literalmente, si no, no tenías un plato de lentejas en la mesa. Entonces quizás los boomers tenían como la vida más montada, entre comillas, ¿no? Tú estudia y tendrás trabajo toda la vida, bla, 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 en pocos años te jubilarás y podrás tener 1, 2, 3, 4 hijos, y, ¿no? La vida estaba como bastante bien montada. Entonces, ¿en qué momento crees que se rompió quizás este relato del Spanish... ¿no? El Spanish Dream, ¿no? Un poco. Sí. ¿Cuándo crees que es que empezó este declive? Me gusta esa expresión de Spanish Dream. Me la acabo de inventar, ¿eh? Pues es muy afortunada. Probablemente eso se comenzó a hacer muy evidente a finales de los años 90, creo yo, pero probablemente las causas ya venían de bastante más atrás, ¿no? Por una parte hay causas, creo yo, comunes y tendencias comunes a todo el mundo occidental, a las que difícilmente nosotros nos podemos sustraer, y compartimos algunos problemas comunes, y después hay problemas específicos, en el caso español, que creo que agravan toda esta situación. Como te digo, yo creo que estábamos más o menos en una buena senda, pero que en los años 90, finales de los años 90, la cosa se comenzó a torcer, y hemos caído en una tendencia de la que parece que no nos podemos escapar, ¿no? Todo empezó con Zapatero, creo yo, en parte. Bueno, tal vez empezó ya con un Aznar que se endiosó, que se creyó, no sé, que yo creo que perdió referentes, valores, que dejó de representar aquella regeneración, aquel espíritu
de su primera legislatura, tal vez, o aquel espíritu con el que ganó sus primeras elecciones. Y el Partido Popular también, ¿no?, que se fue convirtiendo en una burocracia, en una agencia de colocación también, un partido que tendría que representar pues valores como la meritocracia, el liberalismo, pues se acabó convirtiendo en un partido de Estado en el peor sentido de la palabra, es decir, un partido que vampiriza al Estado, no un partido que tiene responsabilidad o mentalidad de Estado, sino un partido imbricado, vampirizado en el Estado, y también cada vez más repleto de personajes que no tienen nada de diferente a los que pueden habitar en el PSOE, ¿no? Profesionales de la política sin ningún otro oficio ni beneficio, digamos, ¿no? Creo que por ahí tal vez la cosa se comenzó a torcer. Por supuesto, el tema territorial y el crecimiento y la radicalización de los nacionalismos también ha jugado un papel muy importante, tanto en este derrape de España, en esta crisis, ¿no?, como en lo que comentábamos antes de la educación, ¿no?, en el problema educativo que tenemos. ¿Y en qué papel crees que nos deja esto los ciudadanos, ¿no? A veces pienso que somos víctimas, pero también somos cómplices, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que no, tenemos los políticos que nos merecemos. Pero luego también decimos, bueno, es que los políticos no nos representan. Es como, bueno, aclárate. No, no sé si, a ver, puedo desarrollar mi pregunta. ¿Crees que el mismo sistema, si es que se puede definir, ya incentiva esta estatalización en el mal sentido de la política? Es decir, no sé hasta qué punto las buenas ideas, y ojo, os deseo mucha suerte con Valens y demás, que también llegas a un punto en que no sé si es algo sistémico, no sé si es algo de la cultura española, en que a veces parece que el más mediocre es el que más prospera. Y esto se hace extensivo en la política o en otros aspectos también. Sí, el más mediocre, el más sumiso, el que es, digamos, más capaz de comulgar con ruedas de molino. Y bueno, tenemos un presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que es paradigmático, ¿no? O sea, parece que cuanto más mentiroso eres y más capaz de cambiar 180 grados y de contradecirte y de hacer aquello que decías que no ibas a hacer, más éxito te reporta esa falta de escrúpulos, ¿no? Sí, sí. Y es, como digo, pues tal vez el paradigma del triunfo del cinismo, ¿no? Bueno, yo creo que, en fin, creo que hay fuerzas sociales también y hay una parte de la sociedad que ya más o menos se conforma con esa situación, pero confío en que hay otra parte de la sociedad que todavía lucha contra eso y que no se resigna a que nos convirtamos en una especie de Argentina, con todos los respetos por ese país y por la gente de allí, que es maravillosa, pero creo que ya han pasado un punto de no retorno en el cual aquellos que quieren vivir del sistema, ¿no?, y aquellos grupos sociales que viven bien en esa putrefacción superan con creces a los que les gustaría combatirla y les gustaría revertirla. Entonces los elementos más valiosos de la sociedad, las personas más educadas, las personas que tienen más ganas de emprender, de salir adelante, no les queda otro remedio más que emigrar, porque en su país la correlación de fuerzas ya les impide cambiar las cosas, ¿no? Yo confío en que en España todavía no hayamos llegado a ese punto, ¿no? Confío en que todavía las fuerzas sociales y los grupos sociales que queremos cambiar las cosas, que queremos trabajar, que queremos progresar, que queremos una España mejor, todavía consigamos agruparnos y ser más fuertes que aquellos que lo único que quieren es seguir viviendo del cuento, chupar del sistema y de una manera u otra vivir a la Bartola, digamos, ¿no? Tengo un amigo que dice, España es Argentina con mejores vecinos. Bueno, sin duda... me parece una muy buena definición, en parte. Sí, bueno, sin duda el hecho de pertenecer a la Unión Europea tiene un efecto beneficioso enorme y nos impide que nos vayamos porque... pues fíjate, en algunos momentos críticos, por ejemplo, cuando nuestras finanzas públicas han estado en momentos más críticos, el hecho de tener que ajustarnos a una determinada disciplina que nos marcaban desde Europa,
es lo que nos ha permitido a la postre o a la larga recuperarnos. Sí. Y no caer en ese círculo vicioso en el que puede haber caído pues, como un país como Argentina o incluso como Venezuela, ¿no? Yo, como te he dicho antes, yo he nacido en Venezuela y he podido ver y contemplar y vivir en primera persona cómo un país rico puede degenerar y como un país que en su momento tenía una renta per cápita superior a la española, cuando yo nací, cuando mis primeros años de vida era así, pues se ha convertido en Haití, digamos, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir y efectivamente el hecho de estar dentro de la Unión Europea nos da un marco, nos da una red de seguridad, pero yo no me quiero conformar con ser el patito feo, yo no me quiero conformar con ser el hermano pobre, yo no me quiero conformar con ser Grecia, para entendernos también con todos los respetos. Me gustaría que mi país fuera pujante, fuera, en fin, que fuera un país admirable y que la gente no tuviera que depender de los demás. Pero un poco la pregunta del huevo o la gallina que siempre me hago. Este cambio, o sea, entiendo que tú dices que este cambio viene desde la política o también tiene que venir, pues siempre pienso, ¿no? A veces la política puede cambiar las reglas del juego y eso incentiva un cambio cultural. También de decir, bueno, si a partir de ahora, yo qué sé, se incentiva o se es más connivente con la ocupación, por ejemplo, eso incentivará, oh sorpresa, más ocupación, claro. ¿no? Pues igual también puedes decir, no, aquí la propiedad privada es sagrada, entonces desincentivarás tal. Entonces, Sí. este cambio que tú estás diciendo, ¿tiene que venir desde la política o es un poco la sociedad que tiene que demandarlo? O no sé, porque también parece, y entre los que me incluyo, yo... A veces uno tiene que abrazar la desidia porque ve que no existen fuerzas políticas que puedan capitalizar este descontento o este ciudadano huérfano, ¿no? Que, entre los que me ascribo también, desafortunadamente. Bueno, es un poco ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Las élites o la sociedad que empuja a las élites o las élites que estiran de la sociedad. Yo creo que probablemente la realidad sea una mezcla de las dos cosas. Por una parte, estamos viendo en la sociedad civil el florecimiento de asociaciones, de iniciativas, de gente preocupada por su país y que quiere promover el debate y que quiere, en fin, que quiere luchar por su país. Y eso tiene muchísimo mérito y tiene mucha importancia, pero también es verdad que eso tiene que canalizarse hacia las instituciones. Y eso ocurre a través de los partidos políticos en España y de la participación en unas elecciones y de la llegada, digamos, al Congreso, al Parlamento, al Ayuntamiento, donde toda esa inquietud social se tiene que traducir en leyes, en políticas, en reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que confío es que seamos capaces... me da igual si primero es el huevo, la gallina, la sociedad civil o las élites, ¿no? Pero que entre unos y otros seamos capaces, como digo, de revertir este círculo vicioso en el que estamos y meter a España de nuevo en un círculo virtuoso. Claro. Cambiemos un poco de tema o vamos un poco más allá. Hablemos también, mencionabas antes Argentina, yo estuve ahí también, me marcó bastante, me hablaban del relato. El relato como lo que conforma la división política, o no, o si estás conmigo o estás contra mí. Entiendo que si tú has estado en el PP y demás, o... Perdóname el agua. Nada. Desconozco Valens. Entiendo que tú te adscribes a lo que podría ser derecha liberal conservadora, entre comillas. Me siento bien identificado con esa etiqueta, digamos. Claro, pero ¿hasta qué punto, y a ver si se entiende mi pregunta... ¿No crees que ha cambiado un poco también el tablero del juego? Porque parece que ya no hay debate real, es decir, ya no hay un fair play político, desde mi punto de vista, y entonces ahora es quien hace el tuit, a ver quién le dice más gorda, quién es más demagogo, o quién es más populista. Entonces, ¿se puede, desde una derecha sana, vamos a decir, combatir también este caldo de cultivo político que hay? Porque... O sea, no sé, yo alguna vez he visto así debates políticos y tal, digo, entre eso y Sálvame, desafortunadamente no veo muchas diferencias. Sí, se ha hablado de la futbolización de la política, ¿no? Y efectivamente es como si ya fuera todo superficial, fuera todo un espectáculo, donde lo único que importa es el tuit, la grosería, la tontería, el llamar la atención, no hay un debate ideológico de fondo, nadie se interesa realmente por las propuestas, pero bueno,
Yo tengo esperanza en que eso también vaya cambiando poco a poco. ¿Sí? Creo que veo en al menos una parte de la sociedad un cierto hartazgo también de ese tipo de política efectista, superficial, una necesidad de tratar temas más de fondo, más importantes. Y en esto me temo que la crisis al final también ayuda, porque hace que la gente se deje de estupideces y se acuerde de las cosas esenciales. Porque es que a veces la crisis también hace que la gente se radicalice, según cómo también. Sí, es verdad, y que caiga fácilmente en manos de demagogos y de populistas, como hemos visto, ¿no? En nuestro país, que prometen soluciones fáciles y soluciones muy simplistas a problemas que no lo son, a problemas que son muy complejos y muy difíciles. Pero creo que también de eso ya venimos de vuelta los españoles, ¿no? Ya estamos de vuelta. Creo que ya estamos de vuelta de populismos, estamos de vuelta de esa nueva política de Chichinabo que no nos llevó a ninguna parte, y confío en que ahora conservemos esas ganas de cambio y esa percepción de la urgencia, de la necesidad de un cambio, pero con algunos aprendizajes, que hayamos madurado un poquito como país, ¿no? Ojalá. Ojalá. Es que yo lo veo difícil porque tengo un problema en parte con el término derecha, porque parece que quien define el tablero político es la izquierda. Es decir, es como si uno dijera... Es difícil decir abiertamente que uno es de derechas, porque es como si a priori te tuvieras que justificar, ¿no? Es decir, yo soy de derechas, pero no soy fascista reaccionario, no soy un neoliberal desalmado, no soy una persona que no tengo compasión, ¿no? Entonces, yo digo un poco mi percepción, por lo general, no sé de quién era la frase de Sabater, o que decía algo así, uno no puede decir... No, se puede no ser de izquierdas, pero lo que no puede ser es de derechas, venía a decir, resumidas cuentas. No sé hasta qué punto, quizás esto ya es algo más de marketing o así, ¿no? ¿Cómo crees que la derecha también en parte se tiene que reinventar? ¿Se puede ser un poco más gamberro? Vemos que a veces Vox se pasan de frenada, el PP se corporativiza, Ciudadanos se pasaron de tibios, desde mi análisis. ¿Hay un nuevo espacio que se tiene que crear entonces? Creo que sí. A ver, primero de todo, cada vez comparto menos esa posición, permíteme que la llame victimista de la derecha. O sea, sí, también es verdad. Cada vez menos, digamos, ocurre lo que estás describiendo. Yo creo que la derecha se ha desacomplejado muchísimo, ¿no? Tal vez demasiado, porque hay algunos que bueno, pues han caído en formas y en métodos muy discutibles, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en que al final, como te digo, se imponga el sentido común. Confío en que determinadas ideas que al final son la base de nuestro progreso y la base del bienestar en el que hemos vivido en los últimos años vuelvan, digamos, a imperar y se vuelvan a imponer, ¿no? Por su propio peso. Y hombre, para que conseguir eso hay que empujar, y hay que también trabajar, pues oye, y el mundo en el que vivimos tiene una serie de reglas, los medios de comunicación no son los que eran, las formas no son las que eran, también hay que adaptarse a eso, pero no dejarse arrastrar por eso, y no caer en la superficialidad, como decía, o en el mero efectismo, conservando los valores de base y conservando los principios. También hay que saber jugar con estas nuevas normas de la política, ¿no? Y creo que la derecha está haciéndolo forma bastante buena, digamos, en los últimos tiempos. Claro, quizás no se ha entendido mi punto, porque claro, vivimos en Cataluña, en lo que todo tiene como otro giro de tuerca. Por ejemplo, hablando de Valens y tal, se hizo desafortunadamente bastante famoso unos chicos estos de Valens o la otra asociación, cuyo nombre no me acuerdo, Sacabat, ¿no? Sí. En la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Claro, y quizás en otros sitios de España nos ven y dicen, hostia, ¿por aquí qué os ha pasado, no? O sea, a ver si podemos hablar de este caso, de que, digamos, alguien, ya no de derechas, alguien que no es de izquierdas, se pone a decir la suya y, bueno, y casi que les pegan fuego a los pobres chavales, ¿no? Aquí, no solamente, no sé si compartís otra vez mi análisis, se ha roto incluso la división social, política, sino que las instituciones no representan a gran parte de los catalanes, ¿no? De facto. Bueno, vivo al lado de la Meridiana, sé de lo que hablo. Ya.
Sí, en Cataluña tenemos todos estos problemas de los que venimos hablando del caso español, yo creo que se ven agravados en Exacto. Cataluña, ¿no? Y bueno, las encuestas, esas famosas encuestas de autoubicación ideológica, donde les preguntas a las personas en una escala de 1 a 10, ¿no? Siendo 1 extrema izquierda, 10 extrema derecha, dónde se ubican. En Cataluña parece que no hay gente de derechas, ¿eh? Es todo el mundo de izquierda o de extrema izquierda. Por eso Incluso el pijo más pijo, el supremacista más supremacista, el clasista más clasista. Estoy pensando en Laura Borràs, como prototipo de supremacista, clasista, en fin, de forma casi teatral. Y ella decía que se consideraba de izquierdas, ¿no? Es increíble, ¿no? En fin, en Cataluña hace tiempo que la política es algo, parece un poco incomprensible, ¿no? Y a mí me choca porque, por otra parte, creo que es una sociedad maravillosa, con gente increíble, con unas potencialidades tremendas, Claro. con una economía fortísima que podría ser muchísimo más rica, muchísimo más próspera. Creo que nos podríamos comer el mundo los catalanes, te lo digo con total sinceridad, No, sí que estoy de estamos acuerdo. ubicados en un lugar magnífico, a caballo entre Francia y el resto de España, en un lugar del Mediterráneo, en Europa. O sea, creo que tenemos además una capacidad instalada, una cultura, unas universidades. O sea, creo que lo tenemos todo para ser una de las regiones más ricas de Europa, y parece que nos comportamos un poco como ¿sabes? Estos hijos o nietos de familias de dinero Sí. que queman la fortuna familiar, que son unos idiotas, unos inútiles, unos vagos, Ya. porque viven un poco de rentas o viven un poco de las glorias del pasado, y en realidad nunca han sufrido, nunca han tenido problemas, y entonces esa comodidad y ese exceso de bienestar los ha llevado a comportarse de esa manera, con frivolidad, con excentricidad, etcétera. A veces me parece que somos un poco eso, ¿no? Que no estamos sabiendo valorar el esfuerzo, la lucha, todo lo que digamos, nuestros padres, nuestros abuelos nos han legado, y que estamos malbaratando todo eso, que nos estamos comportando como niños pijos malcriados. Fíjate, yo creo que hablando de Cataluña, creo que las Olimpiadas del 92 fueron en parte una bendición, pero pudieron ser también en parte una maldición para los catalanes. ¿Por qué? Y me Te explico. Dicen que pusieron Barcelona en el mapa, ¿no? En el mundo. Claro, pero yo creo que he leído muchas veces, en fin, cosas sobre qué le ocurre a las personas que ganan la lotería, ¿no? Por ejemplo. Verdad. Ya. Y al final muchísimos estudios te dicen que la gente que gana la lotería a veces, o en gran medida, acaba peor de lo que estaba antes de ganarla. Alucina. Hay gente que sí, que lo sabe aprovechar, que invierte bien, que vive mejor, pero muchas otras personas se vuelven locas, acaban gastando más dinero del que tienen. Evidentemente se te junta todo el mundo ¿verdad? Que quiere chupar, ¿no? Que quiere chuparte la sangre, y pierdes un poco la cabeza. Y yo creo que tal vez de aquel éxito, paradójicamente, puede venir un poco también esta locura en la que hemos entrado. Las Olimpiadas, los éxitos del Barça. Yo creo que mucha gente se creyó pues aquello que decía Pujals, ¿no? Bueno, pues que los catalanes iríamos por el mundo y nos pagarían las copas, digamos, ¿no? Que teníamos derecho, por el hecho de ser catalanes, a cualquier cosa. Creo que a la gente se le subió el éxito a la cabeza, y eso fue aprovechado en un momento histórico concreto por políticos sin escrúpulos populistas, ¿no? Y nos han metido en este lío en el que estamos. Que no tiene marcha atrás, parece, casi. Yo confío en que sí, fíjate, yo confío en... Es que es lo que te digo, es que ¿Cómo? A ver, cuéntame un full de ruta que vaya en contra del full de ruta. Bueno, a ver, es verdad que los obstáculos son muy grandes, que las inercias son enormes, y que al final es que tenemos decenas de miles, tenemos auténticos ejércitos de chupones en la administración, en la política, que se van a agarrar con uñas y dientes a sus beneficios, a sus prebendas, a sus carguitos, a sus salarios, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener esta rueda estúpida del procés, de la independencia,
todas estas cosas girando porque viven de eso. Pero por otra parte, ostras, no sé, déjame creer en la otra Cataluña que conozco yo, que es gente que a lo mejor está aquí trabajando y produciendo en una pequeña fábrica en Igualada o en Lérida y está exportando a todo el mundo y compitiendo con quien sea. O déjame creer en la Cataluña de las escuelas de negocio que tenemos aquí, que son de primer nivel mundial, o de los investigadores que tenemos, ¿no? De los médicos que tenemos, de los hospitales que tenemos, que son fabulosos. Ostras, eso también es Cataluña, no es solo la señora Borràs o Gabriel Rufián o los de la CUP o Ada Colau. Entonces tal vez necesitamos que en nuestras instituciones, que en la Generalitat, que en el Ayuntamiento, haya una representación de esa otra Cataluña, de esa Cataluña productiva, de esa Cataluña exportadora, de esa Cataluña emprendedora, que es tremenda, que es admirable. Hay un desacoplamiento entre las instituciones y la sociedad, creo yo. Entonces, bueno, vamos a ver si también tienen los medios de comunicación un papel muy importante en todo eso. Claro. También han ayudado mucho a que esa clase política, esa cleptocracia, sobreviva y a desacoplar a la sociedad, a confundir a la sociedad y a impedir que en la sociedad pues se desarrollen movimientos, partidos, etcétera, que puedan combatir eso, ¿no? Bueno, yo sigo teniendo le tengo muchísima fe a Cataluña y espero y deseo que podamos darle la vuelta a la situación. Yo también, y por eso hago las entrevistas y estoy aquí, no me he ido a vivir otro sitio. Efectivamente. Pero a pesar de eso, digamos, para hacer incluso otro giro de tuerca, porque quizás hay gente que está viendo este vídeo y no lo sabe, vivir desde Barcelona en Barcelona es como ya especialmente asfixiante. Hablemos ni que sea brevemente. Luego, si quieres, hablamos de proyectos ilusionantes, pero tenemos que seguir poniéndonos un poco de mala leche. Dentro de esta decadencia y esta dicotomía que tú dices interesante de una sociedad pujante y una sociedad decadente, pero con ese punto de pijo malcriado. Yo creo que estos de obreros no tienen nada. Los comuns y los de los puntes. Evidentemente. ¿Qué ha pasado un poco en esta ciudad que hace 30 años, ¿no? Con las Olimpiadas del 92 y tal? Está irreconocible, no sé, me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, antes te lo decía, ¿no? Que tal vez tuvimos una enorme suerte con aquello y bueno, y se nos ha ido la olla, ¿no? Nos creímos ya el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto, y hemos dejado de trabajar y de invertir y de preocuparnos por seguir el ritmo del mundo, que es muy rápido, ¿no? Ahí también yo veo cosas que van en direcciones opuestas, ¿no? Hay una Barcelona también pujante, que es la Barcelona de las empresas tecnológicas, que es la Barcelona que sigue atrayendo talento de todo el mundo, que quiere venir a trabajar aquí. Es la Barcelona, como te decía, de los centros de investigación, de algunas universidades. Creo que esa Barcelona es imparable, creo que esa Barcelona está a primer nivel, pero claro, tiene unos fardos y arrastra unas mochilas tremendas, y las instituciones están claramente en contra del progreso de Barcelona, ¿no? Hemos perdido oportunidades, en fin, a mansalva. Oye, la Agencia Europea del Medicamento, aquello hubiera sido tremendo, ¿no? Miles de funcionarios de alto nivel con salarios altísimos que hubieran atraído aquí a los, un ecosistema. A lobistas, a especialistas, a expertos, a investigadores de todo el mundo. Lo perdimos. El Hermitage, la ampliación del aeropuerto. Dios mío. Sí, no entiendo, por un ecologismo estúpido, porque esas aves o ese ecosistema se puede trasladar 2 o 3 kilómetros para arriba, para abajo, no va a pasar absolutamente nada, pues bloqueado. Cualquier cosa que se quiera hacer, pues ya salen estos grupos de izquierda o ecologistas de Chichinabo a impedirlo con cualquier excusa. Se ha venido últimamente se está hablando mucho de la teoría del decrecimiento y en efecto parece que eso es lo que está inspirando a los políticos en Barcelona, sobre todo a los que nos gobiernan.
Bueno, Oye, más que decrecer, quieren empobrecer. quieren empobrecer, pero ¿por qué esto? Porque ellos ya están bien, ellos cobran un salario público, les cae todos los días 28, 29 de mes, les cae su salario Que no es bajo. regularmente, que no es bajo, y les da igual que la economía sube o baja, que hay empleo o no hay empleo, ellos tienen su salario público que les cae a fin de mes impepinablemente. Después hay grandes capas de la población que están sufriendo esto muchísimo. Hemos dicho que somos tal vez una sociedad de pijos malcriados, pero en este país hay muchísima gente que lo pasa muy mal también, Claro. y que no están siendo adecuadamente representados políticamente, que no tienen voz y que parece que no existen. Y esa gente merece una oportunidad y no la va a tener si no tiramos de la economía hacia arriba y de la ciudad hacia arriba. Claro, a veces me pregunto, por ejemplo, hablando de Ada Colau y gente así, sin querer faltar al respeto, ¿no? Pero sí es un tema de desconocimiento o de ver el mundo arder un poco, ¿sabes? Puede que haya un poco de todo. Hay un poco de idealismo en el peor sentido del término, de fantasioso, utópico. Sí. Y hay gente muy bien intencionada, pero muy mal formada y que no toca de peus a terra, ¿no? Ya. Que no tiene los pies en el suelo. Hay después gente con muy mala leche, gente muy resentida, gente que por su biografía o por su origen social o por factores incluso psicológicos es gente que a mí me parece peligrosa. Sí, sí. Hay un poco una mezcla de todo. Es como si se hubieran juntado todas las fuerzas, digamos, negativas de la sociedad y hubieran tomado forma en determinados movimientos Claro. políticos y se hubieran hecho con el poder, ¿no? Y no hacen más daño porque Dios no quiere, digamos, ¿no? Porque no pueden. Claro. Pero de unido, o sea, el que llegan a causar. Claro, pero veamos, ¿no? Si no ganaba Ada Colau, teníamos independentismo en Cataluña. Sí, es que era escoger entre lo malo y lo peor, porque si no era Ada Colau, era Ernest Maragall, que yo creo que a nivel de políticas económicas y de desarrollo, etcétera, hubiera sido más o menos lo de Colau, pero además hubiera puesto todas las instituciones, todo el Ayuntamiento de Barcelona, con su enorme poder y su aparato burocrático, a favor del procés, ¿no? Entonces, es horrible, la verdad, que la ciudad tenga que escoger entre una cosa y otra, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí, para tomar la parte final, hablemos de cosas un poco más ilusionantes. Si quieres hablarme de este proyecto de Valens, o en general de ideas, ¿no? Siempre a veces pido como la receta del cocinero, esto cómo se soluciona, cómo se sanea y qué tipo de ideas en la política, cómo cambiamos estos incentivos rotos, no sé. Bueno, a ver, comenzando por lo de Valens, yo creo que Valens nace de la necesidad de los catalanes constitucionalistas, de los catalanes que nos sentimos españoles, de tener una fuerza política que nos represente y que no supedite nuestros intereses a intereses de la política nacional, que no quiera meterse en aventurismos por el resto de España. Me estoy refiriendo a lo que vienen haciendo PSOE, PP y a lo que hizo recientemente Ciudadanos, ¿no? Creo que Valens pretende ser, digamos, pues una fuerza política como lo que fue Ciudadanos en su momento, pero sin cometer ese terrible error de querer implantarse en toda España, de acabar queriendo incluso suplantar al PP y huyendo y fugándose todos sus líderes a Madrid, donde se vive mucho mejor, ¿no? Valens tiene el compromiso de quedarse aquí, de no salir de Cataluña. Por supuesto que queremos tener representación en el Congreso, como la tiene la Unión del Pueblo Navarro, para influir en España, y ojalá nuestros votos fueran decisivos para darle la vuelta a la tortilla y para echar al gobierno Frankenstein del poder. Y en definitiva lo que queremos es que los catalanes de este perfil tengan poder político, que ahora mismo solo sirven para pagar impuestos, pero no están representados en las instituciones. Y cuando le dan su voto a PP o a PSOE, pues estos lo utilizan como les da la gana y muchas veces en contra de sus propios intereses, ¿no? Y bueno, y después aquellos que se lo dieron a Ciudadanos, pues no te digo nada de la frustración y de la decepción que se han llevado, ¿no? Entonces, hay ahí un
cientos de miles de catalanes, ¿no?, que jamás votarán a Vox, porque Vox representa una opción nacionalista que no les gusta ni en fondo ni en forma, y que lo tienen también muy mal para votar al PSC, porque significa la resignación total, ya ponerse en manos de gente que ya vemos a dónde nos han llevado, y entre uno y otro hay cientos de miles de catalanes infrarrepresentados, que, como digo, solo pagamos impuestos, pero no tenemos una representación política efectiva, no tenemos poder político. Hacen con nosotros lo que quieren, tanto en la educación como en los impuestos, como en lo que sea. Entonces nosotros queremos representar a esa Cataluña, tanto en los ayuntamientos como en la Generalitat, como en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y ese será, espero, nuestro granito de arena al cambio que queremos ver en España, porque nosotros queremos desalojar a Sánchez y a toda esta tropa que lo acompaña del poder. Pensamos que son absolutamente corrosivos para la convivencia y para los intereses de los españoles, ¿no? A ver, os deseo lo mejor, lógicamente, Muchas pero gracias. hablando de PSOE o PP, creo que ambos, es como si nunca tuvieran costes políticos. O sea, hagan lo que hagan, especialmente el PSOE, ¿eh? Hagan lo que hagan, nunca tienen costes políticos. Me parece increíble, ¿no? Como se han llegado, se han apoltronado y yo creo que el caso de Sánchez es el más paradigmático, ¿no? O sea, una gestión nefasta en muchos aspectos y Sí. luego ves las típicas estadísticas que, bueno, luego vas a ver si están infladas o no, y dices, ¿por quién sigue votando esta gente? Igual es algo generacional o igual es algo también de lo que te decía antes de las derechas, de decir, a pesar de que me estén pisoteando, nunca votaré a alguien de derechas, ¿no? Bueno, tú hablas de Sánchez, permíteme que te ponga el caso de Zapatero, ¿no? Sí, bueno, claro, eso es lo otro que me venía a la mente. Después de lo que hizo, yo creo que debería estar escondido por ahí en algún sitio, ¿no?, y no salir más. Bueno, iba dando charlas. Pero todavía se atreve a dar charlas y a dar lecciones, y últimamente cada vez más, ¿no? Incluso a darlas a nivel internacional, cuando es un personaje que ha sido nefasto para España en muchísimos sentidos, para su cohesión territorial, para su progreso económico, para su estabilidad institucional. Ha sido auténtico ácido sulfúrico. Y ahí lo tienes, ¿no? En fin, ¿qué quieres que te diga, no? Me parece curioso que no tienen costes políticos esta... A ver, es que Casta, tiene que haber entre comillas, parafraseando una alternativa también, porque es que yo creo que muchos españoles, lo que es trágico es que teniendo un presidente del gobierno que es un mentiroso compulsivo, que es un mitómano, que es un tipo sin escrúpulos, que incluso sus propios electores, la gente de su propio partido, no se les escapa el tipo de personaje que es Pedro Sánchez. Claro. Que ha llegado al poder de la manera en la que lo ha hecho, que se está manteniendo con los apoyos que tiene. La situación sería muy diferente si hubiera una oposición con cara y ojos, pero es que ¿qué ha pasado con la oposición? Por favor, lo que ha ocurrido en el PP hace poco es de vergüenza ajena. Y ahora parece que, oye, ya se han olvidado de todo y ahora nos quieren vender a Feijóo como si fuera la maravilla, cuando todos sabemos que es Rajoy 2.0, es otro Rajoy, es un tipo que no viene a cambiar nada, que viene, un tipo que del sistema, digámoslo así, ¿no? Que no pretende otra cosa más. Lo único que vende y lo único que puede ofrecer es mejor gestión, que es la palabra fetiche de este PP sorayista, de este PP, sin ideología. Lo único que promete es mejor gestión, ¿no? Renuncia a cualquier proyecto realmente de transformación o de regeneración de España, porque es como el PSOE con otro color, Exacto, por así decirlo, ¿eh? Es como el PSOE, pero, oye, gestionaremos mejor, pero ni siquiera son capaces de levantar la bandera de la regeneración democrática, de ninguna bandera, porque es que los hechos no los acompañan. Entonces, los españoles pobres es que tampoco han tenido mucho donde escoger, y como digo, algunos proyectos de la nueva política que venían a cambiar todo esto, pues también han fracasado. Hay un diseño institucional que tampoco lo hace fácil. El diseño institucional español, el de la Constitución española, tiene muchísimas virtudes, pero tiene algunos defectos muy gordos. Uno es el tema territorial, es haber dejado la cuestión territorial permanentemente abierta, pues al albur de las negociaciones entre nacionalistas y gobierno central, no cerrar el reparto de competencias,
no corresponsabilizar a las comunidades del tema fiscal. Eso es un grave problema del diseño institucional español, y otros son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un poder demasiado grande, vivimos en una partidocracia, nada se escapa a ese poder, es muy difícil hacerse un hueco por, claro, por el diseño institucional, por las listas cerradas, a veces se acusa la ley de Hont, no es tanto la ley de Hont como el sistema, digamos, provincial. Hace muy difícil realmente la competencia, pero bueno, algunos lo vamos a intentar y vamos a intentar abrir espacios de libertad y de esperanza. Si me permites el consejo, yo creo que tenéis que atacar a los jóvenes, porque yo creo que el problema de España en parte es como generacional, es decir, yo creo que hay gente de más de los 40 años, vamos a decir, que votan por inercia. Entonces, a veces incluso el cerebro no está para innovar mucho, ¿no? Es decir, yo, ¿sabes? Me muevo en ese bipartidismo y ya está. Y bueno, lo veremos en unos años, seguiremos hablando. Ahora sí, la última pregunta, siempre terminamos las entrevistas igual, en un punto más personal. A ver si pudieras dar como algún consejo, quizás de una persona de un perfil similar al tuyo, es decir, alguien que está en la empresa, pero también en la política, que por lo que has ido contando también te has llevado decepciones de aquí y de allá. Sí. A ver si pudieras dar algún consejo para, no sé, para seguir intentándolo, ¿no? Que no tiene que ser fácil. Pues, en fin, a mí esto de dar consejos a los demás, no sé si me veo muy cualificado, porque bastante tengo con lo mío, ¿no? Yeah. Pero si pudiera darle alguno, diría que participaran, que se arriesgaran y que pensaran que no basta con ocuparse de sus asuntos privados, de su empresa, de su negocio, de su familia, que todo eso está muy bien, que todo eso es prioritario, es importantísimo, pero que si no arrimamos entre todos un poco el hombro, y si no ponemos cada uno un granito de nuestra parte, al final, cualquier día nos vamos a dar cuenta de que nos han cambiado el país en el que vivíamos y que no vamos a poder desarrollar nuestro negocio, que no vamos a poder progresar en nuestra profesión, que nuestros hijos o nuestra familia van a tener problemas, porque la política es importante, nos guste o no, y porque hay que participar activamente en la misma. No podemos subcontratarla, no podemos dejarla en manos de algunos indocumentados, porque nos estamos jugando mucho, no es ninguna broma. Entonces les diría que participen de una manera u otra, según les dicte su conciencia y según las posibilidades de cada cual, pero que intenten participar. Bueno, te dicen, alguna vez he escuchado que la política o la haces o te la hacen. Correcto, pues me parece afortunada esa frase, la verdad. Es de Íñigo Errejón. Pues mira, ahí ha estado acertado nuestro núcleo irradiador. Bueno, Juan, pues un placer. Gracias por todo, gracias también, espero que os haya gustado el vídeo, dejad like y suscribiros porque esto es YouTube, dejaremos también tu Twitter en la descripción. Yo creo que nos quedamos con esto último, a veces también esto del activismo político tiene como mala fama, como algo sesudo y aburrido, yo creo que tenemos que ponerle empeño y disfrutarlo también, ¿no? En el camino, que si no... Claro, hay algo también de atrevimiento y de diversión. Y de epicidad también. Claro. Bueno, Juan, si parece en un tiempo lo volvemos a hablar y vamos a ver con estos mucho vaticinios. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.